en el chat es eso, ¿no? Justo todo el mundo está perdido. Entonces, o al menos no es una sensación colectiva. Bueno, entonces, vamos a empezar revisando la tarea que era sobre complemento de régimen prepositivo, y en realidad esta nos va a ayudar bastante bien a conectar con lo que tenemos que ver hoy, que ya vamos acabando, digamos, la oración simple, ¿no? O sea, justamente ya estamos poniéndonos en el punto en el que tendríamos que comenzar el semestre, pero que a mí me gustó hacer el repaso para empezar a ver oración compleja, es decir, más de 2 oraciones en una misma oración. Pero pues por lo menos, mientras lo que tenemos que empezar a comprender mejor, pues son las funciones sintácticas que se le asignan a estos elementos, a un sintagma, a un constituyente, dentro de las oraciones. Y justamente, pues aquí tenemos una especie de constituyente bastante complejo, bastante difícil, en la medida en que pues es coincidente a ratos en términos estructurales, formales, con cosas que en general hemos llamado complementos circunstanciales, ¿no? Digamos, vamos ahorita a desechar un poco la idea del complemento circunstancial, pero en general les hemos llamado así, ¿no? Y justamente la característica de los complementos circunstanciales es que son elementos, digo, mientras les llamamos complementos circunstanciales tampoco hay problema, que son elementos que no son requeridos en términos argumentales por el verbo, ¿no? Y entonces lo que tenemos que recordar en este caso es que el argumento, cuando hablamos de requeridos por el predicado, como argumentos, estamos hablando en términos semánticos, ¿no? Eso ya debería quedarnos bastante claro, y si no, pregunten y lo volvemos a repasar. Y en cambio estos, digamos, pues como que parecen de alguna manera parecidos a esos en términos semánticos, pero en términos sintácticos, pues se comportan particularmente, ¿no? Por lo menos, o sea, la generalidad que yo les propuse, que era que los argumentos no se marcan con preposición, pues aquí justamente se rompe, ¿no? Digamos, independientemente de si este es un argumento o no, los argumentos de los complementos, cuando son régimen prepositivo, van a ir indicados con una preposición, lo cual ya les da un estatus particular, ¿no? Y justamente para empezar a entenderlos un poco, habíamos hablado de, pues hay una transitividad más baja en estos casos, ¿no? Y justamente esta transitividad logra expresarse a través de, esta baja transitividad logra expresarse a través justamente de la presencia de preposiciones, ¿no? Entonces, digamos, las preposiciones lo que están haciendo es recordarnos que si bien estos verbos son transitivos, no son tan transitivos como los verbos transitivos prototípicos del español. Piensen en hacer, piensen en comer, piensen en golpear, ¿no? Esos son verbos prototípicamente transitivos. Y entonces, pues había que determinar en la tarea cuáles eran, de una serie de oraciones con elementos que tienen preposiciones, pues identificar si esos constituyentes, esos sintagmas prepositivos que aparecían en la oración, eran un complemento de régimen prepositivo o eran alguna otra cosa, ¿no? Todavía no les ponemos nombre, pero pues la otra opción en realidad es que sean oblicuos, ¿no? O adjuntos, que es otro nombre que les podemos dar. Y entonces, pues bueno, habíamos visto una serie de pruebas que podíamos intentar poner digamos, a disposición de estos elementos para observar justamente el comportamiento. Y entonces, pues una de esas pruebas era eliminar el elemento con la preposición para ver qué le pasaba a la oración, ¿no? Y entonces tenemos cosas como los niños se entretienen. Pregunta a la gramática del grupo, a la gramática general del grupo. ¿Esta oración es gramatical? Sí. Ok, dice Marisol que sí. Personalmente yo diría lo mismo, no sé si haya otro juicio de valor sobre esta oración. Los niños se entretienen. Bueno, al menos ahora que regresemos al salón voy a ver sus caras que están diciendo que no. Bueno, asumamos que efectivamente esto es gramatical, lo que nos lleva a la primera consideración, que evidentemente esto no es un complemento de régimen prepositivo, y le habíamos dicho, una otra prueba que podemos hacer es cambiar la preposición, y si el cambio de preposición nos admite una construcción, probablemente tampoco estemos hablando de un complemento de régimen prepositivo. Los niños se entretienen a los globos. Bueno, yo le puse ahí un asterisco a gramaticalidad, asumiré que efectivamente es gramatical y que ustedes mismos considerarán ese criterio.
Los niños se entretienen de los globos. Igual este es agramatical. Pero bueno, quizás aquí es una incompatibilidad con el tipo de elemento que va introducido por D en estas construcciones. Los niños se entretienen de la tarea. ¿Esto a ustedes les parece gramatical? No. ¿No? No. Ok, bueno, ya dijeron que no, yo de repente le di sentido a esta oración, pero entonces si dicen que no, marquémosla como. Y entonces los niños se entretienen de la tarea tampoco. Yo pensaba algo así, igual, no sé si les voy a forzar la lectura, como que hacen otra cosa por no hacer la tarea. No sé si eso tiene sentido con esta estructura. Los niños se entretienen de la tarea. ¿No? ¿Ni así? Bueno, ya, está bien, perdón. Entonces, digamos, el cambio de preposición, pues, digamos, no aplica, ¿no? Tenemos aquí dos criterios que pueden ser contradictorios. Por un lado, sabemos que si lo quitamos, la oración sigue siendo gramatical, pero cambiar la preposición no nos permite generar sentidos. Bueno, esto puede ser debido a que con efectivamente lo que introduce son instrumentos. Y entonces más bien podríamos considerar este elemento con los globos un oblicuo, un adjunto, que tiene digamos, el papel temático de instrumento, que está completamente relacionada con la preposición. De tal manera que esto nos puede explicar por qué solo admite esta construcción, y entonces tendríamos que asumir que este no es un complemento de régimen prepositivo. Ahora, si entretener, ¿ustedes opinan que entretener requiere? ¿Con qué se entretiene uno? ¿Entretenerse? Pues no, precisamente. No, ¿verdad? Bueno, entonces, si nuestra propia consideración semántica del predicado no observa que este elemento es requerido, digamos, eso como último criterio en nuestro juicio lingüístico, en estos casos donde tenemos que desempatar, es muy útil, ¿no? En realidad. Y entonces justamente habría que asumir que este no es un complemento de régimen prepositivo y además no tiene una alternancia transitiva, ¿no? Habíamos visto que estos C podían detonar ciertos procesos de construcción en los cuales obteníamos una cosa que estábamos llamando voz antipasiva, ¿no? Y entonces podríamos intentar construir un alternante transitivo para observar, o sea, transitivo con objeto directo, ¿no? Así claramente transitivo, para observar el comportamiento. Y entonces tendríamos, los niños se entretienen, no a sí mismos, sino a los perros. Y entonces, bueno, además los papeles temáticos son fuente y agente, digamos, es como una emoción muy volitiva, y claramente quien sufre el cambio de estado de ánimo es menos volitivo y entonces este va a ser un experimentante. Y justamente este es un claro objeto directo, los niños los entretienen. Digamos que en realidad aquí se ve qué es lo que está haciendo este C. No está bloqueando un argumento, sino que está creando una forma reflexiva del verbo. Esto no lo vimos, quizás tengamos que verlo rápidamente en la próxima clase, pero sí podemos hacer una cosa, los niños se entretienen a sí mismos. Y entonces en realidad esto es una oración reflexiva, lo cual también nos está bloqueando la posibilidad de pensar que esto es un complemento de régimen prepositivo. Porque digamos, el verdadero tema o experimentante del entretenimiento en esta oración es a sí mismo, son ellos los que están entreteniendo y este C nos lo está indicando. Y eso yo puedo decir cosas como yo me entretengo con la tele, yo me entretengo viendo la tele, etcétera, 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 como sea que se entretengan ustedes, ¿no? Y entonces justamente este tipo de efectos nos permite observar que este elemento particular no es un complemento de régimen prepositivo. Por lo tanto, esta oración pues no tiene complemento de régimen prepositivo, tiene un sintagma prepositivo que en realidad funciona como instrumento. Y dado que no es requerido por el propio verbo, pues este lo categorizamos como oblicuo. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, esta oración, ¿queda clara? Sí, así sí. Ok, me preocupa lo que quiere decir ese así. ¿De qué otra manera no quedaba claro? Ay, es que cuando lo hice yo sola, no, me confundí mucho, o sea, no sé, a mí me pasa mucho que
le entiendo cuando lo explicas, pero ya cuando lo hago yo, ya me bugueo y ya no entiendo. Pero ahorita que ya explicaste esa, ya tiene mucho sentido y le entiendo a la perfección. Pero cuando yo lo hice, yo lo había manejado como que si era complemento de régimen prepositivo. Entonces, pues no sé, pero ya ahorita con la explicación sí ya me quedó más claro. Es que este está difícil en realidad, Marisol. O sea, no es una cosa como de que sea como tan obvio cuando nos acercamos a la oración, ya también lo comenta Ceci por el chat, y es que justamente lo que vamos a observar es, digamos que las dos grandes pruebas que tenemos para reconocimiento de complemento de régimen prepositivo, que es eliminar el sintagma prepositivo e intentar hacer que alterne con otras preposiciones, digamos, aquí un resultado nos da una cosa y un resultado nos da otra, ¿no? Nuestras dos pruebas están cayendo en, en una revisión ambigua, porque efectivamente lo podemos quitar, y esto justamente cuando lo quitamos y nos da una oración gramatical que no necesita, o sea, lo otro que habíamos dicho, por ejemplo, con verbos como llegar, que está en la oración 2, es que es probable que el elemento que no aparece en términos sintácticos sea porque en realidad está llenado de contenido por el contexto. No, bueno, recordemos que la lengua se utiliza en contextos específicos y que pues todo lo que está a nuestro alrededor también llena de contenido y de significado nuestra expresión, ¿no? Entonces, otra vez, digamos, o sea, la cosa es que a veces vamos a tener eh, probablemente pruebas como la que tenemos aquí, que podamos tener oraciones gramaticales sin el complemento, pero porque estamos asumiendo que el contexto nos lo está llenando. En este caso no hay contexto, ¿no? En realidad sí estamos en un contexto muy neutro y la oración es gramatical. Entonces la primera prueba de no complemento de régimen prepositivo, pues no lo pasa, ¿no? Más bien este nos está diciendo, yo no soy necesario, ¿no? No me necesitan tener en la oración. Pero lo que sí es que el, la cambio de preposición no nos permite meter a ningún otro tipo de, digamos, de oblicuo. No sé si ustedes pueden generar una oración con preposición distinta de esta y los globos que tenga sentido, pero parece que no. Digo, yo le estuve dando vueltas hace rato y no me salió ninguna, ¿no? Entonces parece que no. De tal manera que eso nos hace pensar que este elemento sí tiene ciertas condiciones de complemento de régimen prepositivo. Y entonces, digamos, tuve que recurrir a observar el comportamiento y específico significado de este C para que me quedara claro que efectivamente sí hay un objeto directo en el verbo. Un objeto directo mucho más reducido en sus términos de transitividad, porque si se acuerdan, una de las digamos, de las condiciones para la alta transitividad era que fueran diferenciados el agente y el paciente. Y que fueran, o sea, fueran diferenciados y que uno estuviera claramente identificado y el otro también. Aquí los dos están claramente identificados, pero resulta que son exactamente el mismo, ¿no? Y entonces cuando se establece la identidad, este nivel de transitividad baja. Y entonces, digamos, no es una oración prototípicamente transitiva en ese sentido, pero sí tiene un objeto directo, que es este de acá. Y entonces, bueno, con eso ya tenemos como más claridad de que esa construcción del objeto directo o ese argumento tan nuclear en el verbo está llenado de otra forma, y esto también nos da un argumento segundo para decir que estos, con los globos, son un complemento, digo, perdón, un oblicuo y no un complemento de régimen prepositivo. Entonces, digamos, tuvimos que recurrir a otras herramientas para poder calificar este elemento, ¿no? Entonces, digamos, por eso digo, no es tan sencillo. También no es tan sencillo porque lo que claramente nos está diciendo este tipo de oraciones respecto de la gramática, porque recuerden, lo que tenemos son pues un montón de muestras de la gramática y lo que queremos llegar, por lo menos en lingüística, es a describir esa gramática, ¿no? Y ver cómo funciona. Y entonces, pues lo que nos están diciendo estos es que a lo mejor están empezando a acercarse más al complemento de régimen prepositivo que al simple instrumento oblicuo. Y entonces eso nos lleva a recordar que la lengua es un constante cambio, ¿no? No es una cosa definitoria, ¿no? A lo mejor en 50 años esto sí ya no se puede quitar y entonces cambió su estatus lingüístico. Pero bueno, mientras tanto, mientras podamos tener esta y tengamos esta posible construcción, bueno,
tenemos claridad de que no es un complemento de régimen prepositivo y que además, bueno, tenemos alternantes transitivos en donde lo único que cambia es este C, en realidad, la identificación del sujeto y el objeto. Pero bueno, asumiendo que esta estaba difícil, ¿les quedó claro al resto del grupo? ¿Les queda claro cómo es la comprobación de esta oración? Sí, profe. Sí, todo bien. Ok, bueno. Entonces, para no ocupar la hora completa revisando tarea, les pregunto, ¿hay alguna con la cual en particular hayan tenido así un montón de problemas y quieran que revisemos? La 2. Ok, creo que fue Astrid la que propuso que la 2, entonces pasemos a la 2. Y tenemos la oración, llegamos del hospital muy cansados. Y entonces aquí en realidad la conclusión que tendríamos que pensar, ¿esto es un oblicuo o es un argumento? Y la respuesta es, no hay respuesta, ¿no? En realidad nuestra valoración puede ser cualquiera de las dos, hay que tener los argumentos, nada más, para decir qué es una o qué es otra. Primero les pregunto, la oración llegamos, así como está aquí, ¿es gramatical? Sí. Ok, Marisol juzga la oración como gramatical. ¿El resto del grupo también la considera gramatical? Sí. Ya le requiera Sí. que... Ok. Entonces, asumamos que este verbo así como está, es un verbo, es una oración gramatical. Pero fíjense, y podemos hacer una cosa tal como llegamos del hospital y cambiarle, llegamos al hospital. ¿Cuál es la diferencia entre de el hospital y a el hospital? Que al decir llegar del hospital es que vienes de allá y llegaste aquí, y al decir llegar al hospital es que de aquí te fuiste para allá. Exacto, exacto. Lo que cambia es, esto también se va a llamar fuente y esto se llama meta, ¿no? Es decir, fuente también, no solo la fuente del cambio de emoción, sino la fuente literalmente de donde uno partió, ¿no? Y esta es la meta porque es hacia uno donde uno se dirige. Y entonces, fíjense, los dos elementos en realidad tienen una misma condición. ¿Cuál es esa condición? Sí. ¿Puedo decir lo que está ahí en el pizarrón? Llegamos del pizarrón, ¿eh? Llegamos de la casa al hospital. Yo digo que sí. Ok, Marisol dice que esto sí se puede. El resto del grupo... Yo también digo que sí. Yo también digo que sí. Ceci dice que sí, ya van 3 criterios de que sí, entonces, bueno, demos por hecho que esta oración, así como está, es gramatical. A mí me suena un poco rara, pero bueno, ya también hemos quedado que mi gramática no es la suya, ¿no? Entonces, puede que esto sea posible y yo no lo haya aprendido así. Entonces, asumamos que esto sí se puede. En última instancia, con estos dos que estamos trazando, piensen en la oración y luego así, imagínense en la cabeza, ¿no? ¿Qué evento está sucediendo? Llegamos al hospital de la casa o de la casa al hospital. ¿Como un desplazamiento? Exacto, exacto. Hay un desplazamiento, hay una trayectoria. Y entonces lo que estamos dibujando con decir esta oración son dos elementos que parece que son necesarios en un verbo que significa desplazamiento. Es decir, nos desplazamos y nos desplazamos o de un lugar o hacia algún lugar. Y entonces, esa simple noción semántica nos podría llevar a decir, ojo, sí son argumentos, son un argumento particular, son un complemento particular. Y luego hay quien a estos les llama complementos locativos. Y entonces, digamos, esa podría ser una argumentación, ¿no? Decir que el verbo llegar, en tanto que es un verbo de movimiento, requiere por lo menos la especificación de desde dónde se mueve uno o hacia dónde se mueve uno, y
Peor aún, podemos tener los dos elementos expresados en la oración según sus gramáticas. Entonces, podríamos asumir que en realidad estos elementos tienen un estatus particular, ¿no? No son claramente complementos, no son objetos directos, tampoco son estrictamente complementos de régimen prepositivo. ¿Por qué? Porque la preposición alterna, y permite dos lecturas distintas. Es como hablar de algo y hablar sobre algo, ¿no? La diferencia con hablar de algo o hablar sobre algo es que no cambia la interpretación. Aquí cambia la interpretación, pero nos da un elemento necesario de este desplazamiento. Y uno a través de ese argumento puede decir que sí, que efectivamente, pues estos son algún tipo de complemento, aunque no sean complemento de régimen prepositivo. Y eso es lo que hace muy difícil a la valoración de estas oraciones. Ahora, justamente por el bien de la clase, yo había dicho que estos verbos en particular sí los vamos a tratar como oblicuos, ¿no? Justamente porque permiten la alternancia de estas preposiciones, y la alternancia tiene condiciones semánticas distintas. Digamos, uno como más sintactista que semantista, pues querrá decir que la prueba definitoria es esa incapacidad de tener una sola preposición. Y entonces, estos tendrían que irse directamente a oblicuos. Ambos casos, incluso si fuera de o a. Y esto nos permitiría tratar a ambos elementos de la misma manera. Lo importante es que vean también cómo no hay una respuesta correcta incluso en estos contextos para estas oraciones, porque son además elementos bastante inaprensibles, son bastante difíciles de explicar si pensamos en el objeto directo, que es la cosa más regular del mundo, es muy clara, tiene pruebas muy evidentes, tiene casos de marcación con preposiciones que ya no son preposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos están ahí en un punto muy nebuloso de la sintaxis de la lengua, y entonces ambas respuestas en realidad son posibles. Digamos, no es posible la de complemento de régimen prepositivo, es así no. Pero decir que son algún tipo de complemento, eso sí se puede si partimos de la semántica del verbo. Si partimos de la sintaxis del verbo, entonces tendríamos que decir, no, ambos son oblicuos, ambos tienen un comportamiento particular como sintagmas prepositivos, y además puedo eliminarlos, y entonces no tienen ningún caso ahí, ¿no? Y entonces esto es también una demostración de por qué la gente que hace sintaxis y la gente que hace semántica no se puede poner de acuerdo, porque hay momentos en que claramente estamos tratando cosas que son lo mismo de maneras diametralmente opuestas, ¿no? Y es justamente pues un problema de la lingüística. Es como intentar conciliar semántica y sintaxis, es como la teoría de la relatividad y la teoría de, no sé, y la mecánica newtoniana, ¿no? Que son irreconciliables hasta ahora. Entonces, digamos, estamos en ese problema. Astrid, tú habías preguntado sobre esta oración. ¿Te queda más clara ahora con la explicación? Sí, se me queda más clara, gracias. Ok, ¿el resto del grupo siguió la argumentación? Sí, Marisol. Entonces, para confirmar, para que reconozcamos 100% un complemento de régimen prepositivo, tendría no que cumplir con ninguna de esas. O sea, que si se elimina esa parte con la preposición, sea gramatical. Que se le pueda cambiar la preposición. Más bien para... Que no se le pueda cambiar. Ajá, y que si se puede cambiar, cambie el significado, ¿no? Ajá, pero digamos, esa última parte es como la prueba B de lo segundo que dijiste. Digamos, son como dos cosas de la misma. Si no se le puede cambiar la preposición, ya ahí paras la prueba, palomita, eso es un complemento de régimen prepositivo. Si le puedo cambiar la preposición, hay que buscar exactamente qué preposiciones son compatibles y qué introducen esas preposiciones, justamente como el verbo con este llegar. O sea, si le cambio a D, sí cambia semánticamente cuál es digamos, el papel que está jugando este sintagma, ¿no? Se vuelve fuente. Si le pongo a, se vuelve meta. Entonces, eso hace que las preposiciones, voy a irme tantito más para atrás. Asumimos que en los complementos de régimen prepositivo, las preposiciones ya no aportan significado. O sea, son requerimientos sintácticos, pero no necesariamente
digamos, no necesariamente, hay unos que son más transparentes todavía, pero no necesariamente van a introducir un significado como el que suelen introducir en otros contextos. Es como la A que indica objeto directo. Esa A ya no es una preposición, es otra cosa. Las preposiciones de los complementos de régimen prepositivo, suponemos, van a pasar por el mismo proceso. Y hay unas que son mucho más claras, mucho más borradas que en otros casos, ¿no? Y entonces, por eso intentas cambiar la preposición para ver si cambia el significado del elemento, porque eso significa que entonces la preposición sí está presente con el significado que aporta a ese elemento, ¿no? Entonces, justamente de suele indicar desde dónde viene uno, ¿no? Fíjense, desde dónde viene uno, incluso para decirlo, pongo la preposición de ahí. Y entonces, pues aquí funciona tal cual, ¿no? La preposición a, digamos, uno de sus significados más claros es el de meta. Tiene 20,000 significados la preposición a. Pero uno es justamente ese, hacia dónde se dirige el movimiento. Probablemente ese sea el significado, digamos, original de la preposición. Y de hecho, desde ahí uno puede explicar por qué esa A se volvió marca de objeto directo y de objeto indirecto. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, digamos, cuando las alternamos aquí y vemos que cambia en consecuencia el significado de este elemento, entonces sí, no es un complemento de régimen prepositivo, las preposiciones están jugando con mucha claridad dentro de la estructura, ¿no? Entonces, por eso cambias las preposiciones y por eso buscas cuáles son las compatibles. ¿Sí, sí quedó más claro, Marisol? Sí, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, con la 2, ¿alguna otra duda? No, todo bien. Ok, entonces con la misma intención que preguntamos al principio para la 2, ¿hay alguna otra que les haya causado un ruido insoportable y que necesiten resolver ahora? Sí, Kiara. ¿Me escucha? Sí. Bueno, a mí en lo personal lo que me causó un problema fue la 9, como que no supe bien qué hacer con esa oración. Claro. Kiara, te pregunto, ¿qué es de entrada, qué fue lo que se te complicó tanto de esta? Perdón, es que estaba buscando mi tarea para ver. Pues principalmente creo que, por ejemplo, identificar si era como un régimen, un complemento de régimen propositivo, el de qué. Y en las instrucciones decía que teníamos que como ver si presentaba como alternancia. Ujú. Entonces, creo que especialmente en esa parte de la alternancia. Ok, bueno, digamos, la oración que Kiara trae a colación ahora tiene una dificultad particular, y es que está en una interrogación. ¿De qué se ocupó la enfermera en la intervención? Eso es una pregunta en donde se nos está solicitando, o sea, qué lo que indica es pues una información nominal, con mucha cara incluso de objeto directo, incluso en la pregunta, ¿no? Si recuerdan, si las pruebas nos preguntamos qué comió Pedro y la respuesta es el objeto directo, pues bueno, aquí tenemos un qué y nos está también como llevando un poco hacia allá. Entonces de ahí ya hay un conflicto, ¿no? ¿Cómo podemos tratar este tipo de oraciones para entender mejor su sintaxis? Bueno, podemos hacer la correspondiente declarativa. No sabemos exactamente qué es este qué, pero tenemos sustantivos o elementos que nos permiten decir que no lo sabemos y de todos modos construir una oración. Y entonces podemos transformar, así muy chomskianamente, esta oración a su correlato, digamos, más básico, que sería la declarativa. La enfermera se ocupó de algo en la intervención, ¿no? Y entonces, fíjense, este de algo ya nos está proporcionando, pues no, más bien no nos proporciona la información, pero sí nos permite ver que ese hueco que está ahí funciona de alguna manera y podemos darle alguna entidad particular, ¿no? Esto es como un proceso nada más para que nos quede clara
cuál es la estructura sintáctica de la oración. Y entonces ya sobre este elemento, la enfermera se ocupó de algo en la intervención, podemos trabajar un poco mejor. Y entonces decíamos, la enfermera se ocupó. Primero, seguro todo el mundo dirá, eso es gramatical, ¿verdad? Sí, un Sí, poco. pero ¿significa lo mismo que se ocupó de algo? Yo creo que sí. Ok, Marisol dice que sí. El resto del grupo. Yo creo que no. Sí, yo ahora tampoco estoy de acuerdo contigo, Marisol. Yo creo que no. ¿Alguien más tiene algún juicio sobre la enfermera se ocupó? O sea, digamos, ya todos decimos que sí es gramatical, pero la pregunta es, ¿significa lo mismo? Yo creo que sí, pero al decirlo como que me hace falta algo más, o sea, se ocupó, pero ¿de qué? Ok, entonces, fíjense, la respuesta que nos da ahora Carla es justamente una cosa que nos debería llevar a la conclusión de que eso es un complemento de régimen prepositivo. Se ocupó, y entonces dice, bueno, sí es gramatical, pero no me ha dicho toda la información, y entonces al no decir toda la información, es necesario de algo. Yo pensaba, antes de darle la palabra a Alejandra, que la enfermera se ocupó, es como tenía muchas cosas que hacer, y ahora no está disponible. Y entonces la enfermera se ocupó. Entonces, por eso pensaba si era la misma lectura. No sé si ahora alguien también puede observar esa misma condición. Alejandra, perdón. No, justo es lo que iba a decir, que se ocupó, es como que no pudo estar presente en la intervención y que se ocupó de algo, es que tuvo alguna función dentro de la intervención. Ok, exacto, ¿no? Digamos, la enfermera se ocupó de algo en la intervención, significa que la enfermera tuvo un papel particular que desempeñar dentro de la intervención. La enfermera se ocupó en la intervención, quizás eso no sería tan claro, pero si le ponemos el durante, la intervención, eso clarifica un poco más el significado de ¿no? Es decir, durante la intervención la enfermera estuvo ocupada, o una cosa así. Digamos, igual estoy forzándolo, puede que no sea necesariamente cierto, ¿no? La otra es, bueno, la forma norteña de ocupar, pues bueno, esto es así como la enfermera fue útil durante la intervención o una cosa así, ¿no? Digamos, también existe esa forma de ocupar que no podemos relegar, solo que recuerden, pues al final, nuestro estudio es de español chilango, ¿no? Nosotros casi no lo decimos, aunque ya empieza a ser frecuente también, eso es claramente que el norte nos ganó la batalla del ocupar, ¿no? Pero no está mal. Bueno, entonces supongamos que efectivamente no se puede quitar. Pues ese sería nuestro primer criterio para decir esto sí es un complemento de régimen prepositivo. Pero además, que intentemos entonces cambiarle la preposición. La enfermera, perdón, le quité el verbo, se ocupó de algo. La enfermera se ocupó con algo. La enfermera se ocupó a algo. La enfermera se ocupó para algo. ¿Alguna de estas les parece gramatical? A mí sí. ¿Cuál, Marisol? Principalmente la última, para algo. Otra vez, es la misma lectura. No, yo creo que ya ahí sí ya noto más diferencia. Aquí ya hay más diferencias, sí, aquí está hablando de finalidades, ¿no? ¿Para qué se ocupó la enfermera? No, pues para traer las gasas. Ah, bueno, entonces ahí sí ya cambió completamente la oración. Digamos, sí es gramatical, pero no es el mismo sentido. Entonces, digamos, esta lo que nos está diciendo, sí, puedo cambiar la preposición. A algo, no. Con algo, Creo que sí. yo también, pero no sé el resto del grupo. La enfermera se ocupó con algo. Podría ser, o sea, yo digo que sí. Es la misma lectura. No. No,
¿Cuál es la diferencia entre se ocupó de algo y se ocupó con algo? Pues se ocupó de algo es como para decir que, o sea, hizo algo y se ocupó con algo es que estaba como entretenida con algo, por así decirlo. Exacto, ni siquiera es el mismo verbo, ¿se dan cuenta? Entonces, digamos, este y este nos dicen, ah, bueno, sí puedo cambiar la preposición, pero no es el mismo verbo, ¿no? No estamos haciendo la descripción del mismo estado de cosas en el mundo, se ocupó de algo que se ocupó con algo. De tal manera que sí, la compatibilidad de preposiciones nos está diciendo, si es posible, siempre y cuando ay, mira, le puse un error. Siempre y cuando este verbo cambie su significado. Y por lo tanto, si cambia su significado así, es otro verbo, ¿no? Coincide con el otro ocupar en que son exactamente iguales en términos, digamos, de su signo lingüístico, pero están poniendo diferentes formas de estructura. De tal manera que uno podría empezar a decir, ah, bueno, esto sí es un complemento de régimen prepositivo, porque con estas cambia la lectura no solo de este elemento, sino incluso de mi verbo. Y si cambia la lectura de mi verbo es porque no estoy hablando de lo mismo. Y con este, además, tenemos una prueba muy particular, y es que al hacer la pregunta, fíjense cómo incluso requiero de la presencia de la preposición encabezando a este elemento. Es decir, cualquier cosa que esto sea, no sabemos qué es, porque es lo que está preguntando, va a estar introducido con la preposición de. Tanto así que incluso cuando te interrogo qué es eso, requiero que esté esta preposición antes del elemento del que te estoy cuestionando. Esto es así, una condición muy fuerte sintácticamente, porque significa que incluso lo puedo desplazar, o sea que si lo tengo que desplazar junto, y que si lo cuestiono, lo necesito incluso introduciendo la pregunta. Esto, digamos, es un tercer argumento para calificarlo como complemento de régimen prepositivo. Y entonces hasta aquí todo, espero, quede claro respecto de esta oración, porque efectivamente hasta aquí, en realidad tiene cara de complemento de régimen prepositivo. Pero había otra parte de la tarea que decía, hay que hacer la alternancia transitiva si es que existe. Y entonces, ahora vayamos a la alternancia transitiva. La enfermera. ¿Sí? La enfermera, no, y fíjense, de hecho también no es el mismo verbo. Ocupó las gasas en la intervención. Si quiero formar la intransitiva de esta, la antipasiva, la enfermera se ocupó de las gasas en la intervención. ¿Es lo mismo este ocupar que este ocupar? No. ¿Alguien tiene esa misma lectura o alguna otra? No, bueno, yo también consideraría que no es la misma, ¿no? Por lo tanto, entonces, incluso pensando que teníamos esta posibilidad de alternancia, no sigue siendo esto. De tal manera que efectivamente esto es un complemento de régimen prepositivo. Pasó hasta la prueba más minuciosa de ver si había alternancia transitiva para ver si era una forma antipasiva. Y no es la forma antipasiva. La antipasiva parece que crea algo más como de estas. O se basa en el significado de este ocupar, no en el que se está cuestionando. De tal manera que sí, efectivamente, esto es un complemento de régimen prepositivo, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer para comprobarlo? Pasar la oración de interrogativa a una declarativa. Y ya con la declarativa tenemos más facilidad para trabajar y hacer las pruebas de alternancia de preposición. ¿Esta queda clara? Sí. 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 Ok. Y entonces, alguien por ahí preguntó en las 6. No recuerdo quién, estaba en el chat. Entonces, resolvamos las 6. Coincidí, este tiene una particularidad, que es otra vez, tiene 2 sintagmas prepositivos. Con tu hermano y en el Congreso de Medicina.
Y entonces habría que evaluar cada uno de ellos en realidad. Por un lado, coincidir con tu hermano y por otro, coincidir en el Congreso de Medicina. Y entonces eliminémoslos. Coincidí. ¿Eso es gramatical? No. No, como que a fuerza uno quiere decir con qué, ¿no? Preguntarle a alguien, bueno, ¿coincidiste y qué? ¿No? ¿Qué más pasó? Cuéntame todo el chisme. No, efectivamente no es gramatical. Está muy cerca quizás de la gramaticalidad, pero la verdad es que no lo es. Necesitamos saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿coincidí? No. Coincidí en el Congreso. ¿Eso es gramatical? Así nada más, coincidí en el Congreso. No, No, sigue necesitando uno saber con qué coincidió. Coincidí con tu hermano sin el Congreso. ¿Eso es gramatical? Sí. Sí. Ah, bueno, efectivamente entonces, la primera prueba nos está diciendo, ojo, en el Congreso, eso es un oblicuo. ¿Y con quién coincides? Eso sí es un complemento de régimen prepositivo. Pensemos, quitemos el Congreso de por medio, ya es probable que este sea solo un oblicuo. Uno puede cambiarla durante la cena de Navidad, no sé, ¿no? Hacer diferentes locaciones ahí y nos dará una lectura parecida. Pero coincidí de tu hermano. ¿Eso es gramatical? Coincidí. No. Ahorita le pongo ahí el asterisco. A tu hermano. ¿Eso es gramatical? No. no, Coincidí sobre tu hermano. ¿Eso es gramatical? no. No. Pues sí. Bueno, ya fuera de la lectura alburera, ¿no? No, esto no es gramatical. Entonces, digamos, todo esto nos está demostrando que coincidir con tu hermano es un complemento de régimen prepositivo. Y en el Congreso de Medicina es un completo oblicuo. Y entonces con esto ya tenemos nuestra evaluación, ¿no? Si queremos cambiar con tu hermano por más preposiciones, no se nos permite. Si queremos cambiar el evento, ese sí, coincidí en el Congreso sobre, no, durante la cena de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, uno puede crear eventos en donde uno coincide con gente. Esos pueden cambiar y de todos modos, si no está presente con quién se coincide o no lo conocemos del contexto, no, e incluso uno conociendo el contexto lo que hace es decir, coincidí con él durante la cena de Navidad. Es decir, requerimos siempre la presencia de con quién se coincide. Entonces, en estos casos, efectivamente, tenemos complemento de régimen prepositivo. No sé si esta queda clara ahora. Sí. Sí, Ok. ¿Alguna duda con...? Bueno, dejemos aquí la tarea más bien porque si no se nos va a acabar el tiempo. Si alguien tiene dudas con algún caso particular, puede comentarlo ahí en el Classroom para que yo lo pueda atender con particularidad esa duda en específico, ¿no? Digo, eso una vez ya que hemos revisado la tarea. Entonces, pueden aprovechar esas herramientas y a partir de ahí, pues, digamos, resolver cualquier duda que hubiera. Pero bueno, si estas hasta ahora han quedado claras, entonces podemos pasar a nuestro tema de hoy, ¿no? Para ello, pues hagamos un recordatorio generalizado, ¿no? De qué es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que tenemos predicados semánticos que tienen una expresión sintáctica y bueno, estos predicados semánticos lo que tienen es un número de valencia, ya lo sabemos,
que a veces se logra expresar como formas argumentales en la sintaxis. Es decir, dentro de las funciones básicas de una oración tenemos el sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto. Bueno, y esta cosa rara que llamamos complemento de régimen prepositivo, ¿no? Con excepción del complemento de régimen prepositivo, sujeto, objeto directo y objeto indirecto son sintagmas nominales, ¿no? Ya hicimos una argumentación por qué las preposiciones que aparecen aquí y aparecen acá no pueden ser sintagmas, digo, no pueden ser preposiciones, son forzosamente sintagmas nominales. Pero además vimos que hay objetos indirectos que son no argumentales. Y entonces estábamos revisando, ¿no? La clase pasada, estos que son de, digamos, de poseedor ascendido a un complemento indirecto. ¿Sí se acuerdan de esas, verdad? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, pensando en esos términos, teníamos formas del objeto indirecto que no son argumentales y formas de objeto indirecto que sí son argumentales, ¿no? Todas coinciden en la función sintáctica y eso hace que todos sean sintagmas nominales. Obviamente, solo estos están requeridos aquí. Estos son un proceso sintáctico que tiene consecuencias en el número de elementos que ahora están en la oración. Y por supuesto, eso también tiene consecuencias semánticas. Es decir, creo que estos no los vimos, serían los últimos que había que ver. Dativos de interés. Y entonces uno puede recordar cuando era chiquito, iba a su mamá a la primaria y le decía al profesor, pero no me lo repruebe. Y este no me lo repruebe, ¿qué diferencia habría entre no me lo repruebe y no lo repruebe? Que cuando dices no me lo repruebe, como que te estás refiriendo como a ti, ¿no? Y cuando dices no lo repruebe, te estás refiriendo a la otra persona. A ver, otra vez, perdón, Ceci. Es que no te... O sea, que en la primera como que dices que no lo repruebe como para ti o por ti, y en la segunda que no lo repruebe para esa otra persona. Pues más que, digamos, creo que en el segundo no habría otra persona. Pero a ver, Colin, ¿tú qué opinas? Es la repetición del objeto, ¿Cómo la repetición del objeto, Colin? porque no me lo repruebe y no lo repruebe tiene el mismo significado semántico, pero al decir, al agregarme, estás haciendo una repetición del objeto indirecto, a pesar de que no es necesario hacerla, pero hacemos ese tipo de cosas. Digamos, la clave está en lo que propone Colin, no es necesario, pero sin embargo uno viene y lo dice, ¿no? Así, no me lo repruebe. Y Ceci hace una valoración muy particular, que es para mí. O sea, de alguna manera yo soy afectado si usted reprueba a mi hijo. Y entonces, digamos, pues me estoy poniendo en el interés también del bienestar de mi hijo, me estoy poniendo a mí, y entonces yo soy afectado. Digamos, eso está dentro de la semántica general del objeto indirecto, pero finalmente no podemos, no es un objeto indirecto prototípico, reprobar no es un verbo bitransitivo. Entonces estoy agregando un nuevo participante que sale afectado en caso del interés general de la acción. En no lo repruebe, digamos, ahí no pasa absolutamente nada. Es la descripción básica del evento. Yo deseo que no repruebe a mi hijo. Básicamente es eso, ¿no? Aquí no solo lo deseo, sino que si lo hace me afecta. Y entonces justamente estos son los que vamos a llamar dativos de interés. Los traigo a colación ahora porque vean cómo efectivamente estos no son argumentales. O sea, si los quitamos no pasa nada, pero sí tienen consecuencias semánticas, por lo menos en la construcción en la que se encuentran. No es que reprobar cambie su valencia como verbo y requiera ahora verbos bitransitivos, sino que yo fuerzo la sintaxis todo lo que pueda para poder expresar algo tal como, si usted me afecta a mi hijo, me afecta a mí. Y entonces vengo aquí poniendo la cara para que no afecte a mi hijo porque no quiero que me afecte a mí.
Y entonces, digamos, estos efectos semánticos de los dativos, de estos dativos no argumentales, están presentes. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los poseedores que salen del sintagma y pasan a formar parte de las funciones sintácticas de la oración, pero no lo requerimos, ¿no? Esa sería la diferencia fundamental entre los objetos indirectos no argumentales y los que sí son argumentales en el verbo. Y otra vez, todo eso tiene relación con la valencia. Y otra vez, categorialmente, todos estos, por lo menos estos tres, van a ser sintagmas nominales. Con excepción de este, que como pueden ver es bastante problemático en realidad. No hay una verdadera y clara definición y tratamiento del complemento del régimen prepositivo, salvo contados casos como coincidir con, en donde definitivamente coincidir con pasa todas las pruebas que esperábamos del complemento de régimen. Es decir, el complemento de régimen es una cosa ahí medio ambiguo todavía. Bueno, digo todo esto porque lo que podemos empezar a ver con, por ejemplo, oraciones como coincidí con tu hermano en el Congreso de Medicina, es que tenemos otra serie de funciones que no están presentes en el argumento del verbo, pero que sí podemos pues ir pegándole a la oración. ¿Cómo pegarle a la oración? Digamos que para esto nuestras preposiciones pues son como ese pegamento que nos permite articular estos elementos en la en el evento que queremos dar a conocer. Y entonces, ¿qué preposiciones? Bueno, pues las preposiciones del español, ya todos nos las sabemos como cantaleta, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, para, por, sí, según, so, sobre, tras, y las que se vayan formando, porque no solo son esas, y ni siquiera todas esas las usamos, ¿no? Ya nadie en su sano juicio dice so, más que en las traducciones de Tolkien, pero bueno, fuera de eso, pues bueno, nuestras preposiciones lo que hacen es permitirnos ir pegando estas cosas para poder darles un sentido en la oración. Sobre todo, insisto, porque no son requeridas. Y esto significa que no son argumentos. Y entonces, a estos argumentos, ya hemos dicho, perdón, a estas cosas que no son argumentos, ya hemos dicho, los llamamos oblicuos. Y también les podemos llamar adjuntos. En realidad reciben cualquiera de los dos nombres en la tradición lingüística. A mí me gusta más este, pero si ustedes quieren usar adjuntos, nomás sean sistemáticos y entonces no digan oblicuos, digan adjuntos, ¿no? Es la única cosa que hay que hacer. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues por principio, que estos oblicuos y adjuntos van a ser categorialmente sintagmas prepositivos. Pero no solo vamos a tener en estos casos sintagmas prepositivos. Vamos a empezar a tener una cosa que ni hemos tocado hasta ahora. Fíjense cómo no es que sean secundarios, ¿no? Simplemente no están presentes. ¿Y qué son? Los adverbios. ¿Qué hacemos con los adverbios? Los adverbios también tienen una... también proyectan un sintagma, proyectarán un sintagma adverbial. Y el sintagma adverbial, pues también a su vez, va a desempeñar no solo, pero por principio, las funciones de oblicuos y las funciones de adjuntos. Por ejemplo, en comí lentamente. Noten cómo lentamente afecta a comí en completud. Y entonces nos está diciendo una manera del comer, ¿no? Es decir, nos está especificando de qué forma se hace comer. ¿Es necesario? Por supuesto que no. Lo podemos obviar, lo podemos quitar. No pasa absolutamente nada. Podemos también tener sustantivos. Estos son más raros y tienen una semántica particular. Pero sí podemos tener oraciones como esta semana dormí 3 veces. Y entonces, pues 3 veces es un sintagma nominal. Bueno, más que sustantivos, aquí habría que poner sintagmas nominales. Y entonces habría que asumir que también en algunas ocasiones, algunos sintagmas nominales pueden desempeñar la función de formas no argumentales, es decir, de oblicuos.
Y finalmente, lo que creo que ya debería estar siendo claro para todos en este momento es que también podemos tener oraciones. Pero bueno, de estas hablaremos después. Por ahora quedémonos con estas tres. Y entonces, los oblicuos pueden ser o sintagmas prepositivos, o sintagmas adverbiales, o sintagmas nominales. Sintagmas prepositivos, como me encontré con Juan en la tienda, y en la tienda es un sintagma prepositivo. Sintagmas adverbiales, como el lentamente, de comí lentamente, en donde el único elemento que tenemos es lentamente, pero podemos tener más dentro del mismo sintagma. Comí muy lentamente, y muy lo que hace, pues es afectar, también calificar la manera de lentamente, ¿no? Entonces, este adverbio está inscrito incluso en un sintagma adverbial, ¿no? Son dos adverbios en un solo sintagma. O sintagmas nominales como dormí 3 veces. Además, a estos, pues bueno, vamos a ver la clasificación tradicional, porque tampoco hay mucho más que clasificar acá. Digamos, no tenemos la gramática menos tradicional, no se ha empeñado, tanto como con otras partes de la sintaxis, en irle poniendo orden a esto. Y en realidad es porque es muy, 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 muy caótico. De tal manera que podemos empezar por hablar de, pues, oblicuos o adjuntos de manera. Por ejemplo, respondió adecuadamente a las preguntas, que generalmente van a ser sintagmas adverbiales. Podemos hablar de oblicuos de lugar, como lo atendió en la cocina, que estos pueden variar más. También podemos tener adverbios, como lo atendió ahí. Y esto también es un oblicuo de lugar. De tiempo, los de tiempo suelen ser sintagmas nominales y prepositivos, digamos que juegan a veces las dos. Salió a las 5, pero podríamos tener el salió 3 veces. Y entonces también eso es entre tiempo y otra categoría que vamos a llamar frecuencia. Entonces, digamos, aquí también podemos tener ambas formas. En frecuencia también es muy común que tengamos sustantivos que de hecho hablan de las frecuencias de las cosas, ¿no? Entonces, frecuencia, llamó 3 veces. Compañía, estos siempre, o también los llaman comitativos, van a ser sintagmas prepositivos con la forma con. Y obviamente aquí hay que recordar que el español tiene formas pronominales particulares para esta forma en específico, que es conmigo. Ahí. Contigo. Consigo. Entonces, cuando encontramos estas formas, pues tenemos un problema, porque claramente tienen una preposición ahí, pero ya no son preposiciones. Y entonces lo que tenemos es, viajó conmigo, es un sintagma nominal, porque es un pronombre. Viajó contigo es un sintagma nominal, porque es un pronombre. Y viajó consigo es un sintagma nominal, porque es un pronombre. Si tengo viajó con nosotros, ¿esto qué será? ¿Un sintagma nominal o un sintagma prepositivo? Prepositivo. Con nosotros ya sería un sintagma prepositivo, con ustedes también sería un sintagma prepositivo, y con ellos, con ellas, con ellas, etcétera, también sería un sintagma prepositivo, ¿no? Y entonces fíjense, incluso en estas formas tenemos formas pronominales que son sintagmas nominales y formas no pronominales que son sintagmas prepositivos. Entonces incluso aquí va a haber ciertas alternancias, pero todos son de compañía. Y bueno, y si uno es usado, probablemente no sea compañía sino instrumento, como jugó conmigo o cosas así, probablemente sea más un instrumento. Nótese que el con funciona tanto para compañía como para instrumento en español. Y en estos entonces el instrumento también va a ser siempre un sintagma prepositivo, como golpeé la pared con la pelota, ¿no? Ahí con la pelota es un sintagma prepositivo. Tenemos elementos de cantidad, que estos generalmente son adverbiales, como muy y mucho. Entonces, lo quiere mucho, esto es un oblicuo, que no tiene nada que ver con el acto de querer, y claramente aquí lo que está trayendo a colación es una cantidad, una manera. Y entonces a esos los vamos a llamar oblicuos de cantidad. Tendremos, estos sobre todo son oracionales.
las causas. Se fue porque estaba cansado. ¿Por qué son oracionales? Porque la causa generalmente habla de otro proceso. Y entonces, como habla de otro proceso, necesitamos que esto sea una oración. Y finalmente tendremos las de finalidad, que también son oracionales. Y suelen ir introducidos por la preposición a o también para, ¿no? Cualquiera de las dos van a introducir este tipo de nociones, y pues estos hablan de la finalidad con la que se causó la acción, ¿no? Con la que se hizo la acción. Por un lado tenemos qué la causa, y por otro tenemos para qué se hace la acción. Y estos van a ser entonces nuestros oblicuos de finalidad. Y fíjense, aquí ya estamos hablando de oraciones dentro de oraciones. Estas justamente son nuestras oraciones subordinadas, a las que vamos a justamente ver a lo largo de lo que nos queda del semestre. Entonces, digamos, tenemos por un lado estos elementos, ay, perdón, ya me pasé la tarea, estos elementos que nos van a hablar de qué maneras y de qué formas se van pegando estos elementos que llamamos oblicuos. Todos los oblicuos tienen una condición particular, así como los estamos viendo, y es que modifican o tienen afectación sobre el sintagma verbal. Esto significa que son parte de la oración. Es decir, al contenido, al significado del núcleo del sintagma verbal, o sea, un verbo, en donde también están contenidos el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento de régimen prepositivo, según sus propios sintagmas, vamos a tener todavía una manera de analizar estos elementos en que habría que pensar que pues son parte de esa expresión y por lo tanto son parte de la oración. Por ejemplo, bueno, vayamos al que estábamos resolviendo ahora con la tarea. O a algo parecido, con el mismo verbo. Juan coincidió con María en la cafetería. Y entonces, fíjense, ¿cómo haríamos este encorchetado? Tenemos el sintagma verbal, coincidió con María en la cafetería. Tendríamos el sintagma prepositivo en la cafetería. Y tenemos el sintagma prepositivo con María. Tenemos dos elementos que pertenecen al mismo nivel, al mismo sintagma verbal. Y por supuesto tenemos el sintagma nominal Juan. Y tenemos todo esto que sería nuestra oración. Y entonces los oblicuos como tal, están puestos en esta parte de la oración. Pertenecen a la oración. ¿Por qué digo esto? Porque justamente me gustaría que pasáramos a observar las siguientes oraciones. Habló francamente sobre esos problemas. Ya piénsenla, véanla, analícenla, y luego pensemos en francamente, no quiero hablar sobre esos problemas. ¿Qué diferencia hay entre la oración arriba y la oración abajo? Sí, Alberto. ¿Me escuchó? Sí. Bueno, que en la primera está en pasado, para empezar, Ujú. y la segunda es no quiero hablar, o sea, es como, está en infinitivo, ¿no? Pero, bueno, eso. Y el francamente se utiliza de manera distinta. Habló francamente es que habló con franqueza, y en la segunda dice francamente como diciendo sinceramente o no quiero hablar, como para modificar que no quiere hablar sobre eso. Ok, muy bien, Alberto. Digamos, la primera distinción que habría que hacer es que francamente está es la manera en que habló sobre sus problemas esta persona, ¿no? O sea, como se quitó todo lo que pudiera darle pena y así, y dijo las cosas. Luego tenemos, francamente no quiero hablar
sobre esos problemas. Y como observa Alberto, esto más bien habla de mi estado mental, digamos. Alguien, creo que Ceci, todavía has también alzado la mano, ¿verdad? Sí, pero iba a decir lo mismo. Ok. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, digamos, estamos viendo ahí que hay alguna diferencia. Vayamos a esta. Rompió definitivamente con su novio y definitivamente no acepto tu propuesta. ¿Qué dirían de estas oraciones? Ceci. Pues lo mismo que las de arriba, ¿no? En la primera, él definitivamente está describiendo al verbo, o sea, cómo lo hizo. Y en la segunda está diciendo, o sea, como que está describiendo lo que hizo, ¿no? Ok. Digamos, se parecen, en realidad. Colín. Y bueno, cambia el sintagma prepositivo porque en la primera está indicando con. Sí, digamos, aquí nos está indicando con quién se hizo la ruptura. Digamos, son dos oraciones distintas, ¿no? De entrada, claramente lo que nos importa es el romper. Digo, perdón, el definitivamente. Entonces, más bien sobre el definitivamente, habría que centrarnos en lo que exponían Ceci y Alberto. Tenemos aquí un francamente que nos está hablando de la manera en que habló de sus problemas, y aquí un definitivamente que también está caracterizando a la manera de la ruptura. Mientras que en las oraciones de abajo, francamente no quiero hablar sobre esos problemas y definitivamente no acepto tu propuesta, más bien están valorizando a estos elementos. No acepto tu propuesta y no quiero hablar sobre sus problemas. Pregunta al grupo, ¿ustedes qué opinan? ¿Tenemos la misma estructura que tenemos aquí arriba? Bueno, pongamos un adverbio acá, es más, hagamos el de la primera. Habló francamente sobre esos problemas. Esto va a ser un sintagma. Ay, perdón. Nada más me importa el prepositivo. Esto es un sintagma adverbial. Y todo está contenido dentro de la oración. Pregunta. ¿Este francamente está en el mismo lugar? ¿Está dentro de la oración? Yo diría que no, toma más bien la forma como de como un tipo de oblicuo o un adjunto. Ajá, digamos. Ceci dice no, y luego propone que tiene una forma de oblicuo. Voy a hacer algunas especificaciones entonces, y voy a decir entonces que todos los oblicuos, en realidad, están dentro de la oración. Esto, en dado caso, quizás la observación primera de Ceci lo que nos lleve es a pensar que esto o no es un oblicuo porque no está en la oración, o sí está en la oración y entonces es un oblicuo. Digamos, ya tenemos como un poco más de piso ahora para la pregunta. Vuelvo a preguntarles. Francamente, ¿está en el mismo lugar, es decir, dentro de la oración, como este? No. Bueno, me quedé con que Ceci está haciendo no, y como le estoy viendo, entonces voy a asumir que esa es la respuesta de todo el grupo. De tal manera que efectivamente estamos hablando de otras causas aquí. Rompió definitivamente con su novio y definitivamente aceptó, no acepto tu propuesta. ¿Pasa lo mismo? Sí. Sí, parece que pasa lo mismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a asumir que tenemos estos elementos que son extraoracionales. Es decir, estos, los de acá, manera, lugar, tiempo, frecuencia, compañía, instrumento, cantidad, causa, finalidad, esos están dentro de la oración. Nos están diciendo cosas que tienen que ver con la oración. Si encontramos la manera en que sucedió la cosa, francamente, habló francamente de sus problemas, entonces, pues sí, ahí está dentro de la oración. Si encontramos el lugar donde se realizó el evento, eso está modificando la oración, ¿no? De alguna, o está especificando cosas
del contenido de esa oración. Si decimos cuándo pasó, lo mismo, ¿no? Cada cuánto sucede, lo mismo. Digamos, todos estos están operando dentro del mismo nivel, en realidad. Estos de acá, voy a quitar las oraciones de arriba y las voy a pasar a la parte donde tendrían que estar, que es oracionales. Estos de acá abajo ya no están. Y particularmente, los dos, tanto francamente como definitivamente, ¿a quién hacen referencia? ¿De dónde vienen esos? ¿Qué están haciendo estos elementos? ¿A ustedes qué les suena? Cuando ya medio lo había mencionado Alberto, si no mal recuerdo. Exacto. Lo que dice Kiara por el chat es bastante interesante. No dice, estos se refieren a la persona que está hablando, el francamente y el definitivamente. Y dice algo así como que expresa su sentir. ¿Su sentir sobre qué está expresando? O sea, es más, o sea, demos por hecho que Kiara tiene razón, que efectivamente estos hablan del hablante o algo del hablante y que expresan sentires del hablante. ¿Sentires sobre qué? Sobre la oración en general, o sea, pues sí, sobre la oración. Pero Marisol, ¿qué sobre la oración en general? Por ejemplo, en la primera, o sea, se refiere a tal cual el hecho de querer hablar sobre esos problemas. Exactamente, es decir, sobre todo el contenido de esta oración, sobre todo el significado de esta oración, francamente está diciendo algo de la persona que lo está diciendo. Es decir, algo así como, en este preciso instante, así desde lo que yo comprendo de mí mismo, lo que sé es que no quiero hablar de esos problemas. Sucede lo mismo con definitivamente. Estoy haciendo un juicio de valor sobre esta oración y estoy posicionándome yo como hablante a través de dos adverbios, francamente y definitivamente. Y entonces, ya de entrada, el hecho de que actúen sobre toda la oración, pues nos hace ver que efectivamente no le pertenecen a la oración, sino que están por afuera. Luego, además, esto en términos de escritura suele coincidir con que ponemos una coma, ¿no? Entonces, también digamos, ahí la coma nos está indicando algunas cosas. ¿De dónde viene esa coma? Es de esas comas que sí son pausas en el habla, ¿no? Como, francamente, no quiero tal. Definitivamente, tal cosa, ¿no? Digamos, o sea, si hacemos una pausa cuando hacemos este tipo de oraciones. Esto significa que incluso en términos de la prosodia, de las maneras en que hablamos e integramos las cosas al hablar, estamos diciendo que esto tenemos que estudiarlo como una cosa por aparte. Y entonces, pues hay que decir justamente eso, que son extraoracionales. Hasta ahora solo los hemos caracterizado como extraoracionales. Pero entonces lo que habría que decir es que más bien los vamos a llamar modificadores modales. Y aquí el problema es qué diablos es la modalidad, es una cosa súper compleja, pero en realidad lo que podríamos decir es que lo que hacen es, como dice Kiara en el chat, expresar la posición del hablante respecto a algo de la oración, en realidad. Y entonces estos vamos a poder tener, pues por lo menos como 3 dimensiones. Tendremos una expresión mucho más emotiva, como este francamente de acá. Aunque podríamos encontrar mejores casos, como
Esperen, estoy pensando en una oración. Mm, Puede ser sinceramente. Lamentablemente. Es que esos, sí, o sea, es que como que coinciden con otra cosa a la que quiero llegar ahora, entonces por eso no los quiero utilizar. Estoy intentando buscar uno que solo sea mucho más emotivo, como, Tristemente. sí, como tristemente, ese es bueno, tristemente, no acepto tu propuesta. Y entonces, sí, muy bien, tristemente es un gran ejemplo. Y entonces, aquí tristemente, lo que hace es decir, la manera en cómo yo estoy viviendo esto, ¿no? ¿Cómo lo estoy viviendo? De manera triste. Y entonces, de esta manera, lo que tiene es una expresión emotiva. Puedo también tener lo que propiamente se llamaría modal. Yo voy a poner entre paréntesis epistémico. Estos están relacionados con el grado de certeza que tiene el hablante sobre la verdad de lo que dice. Y entonces en este quedan mejor oraciones como esperen otro, probablemente Juan venga mañana. Bueno, en este quizás no hagamos la pausa. ¿A qué se refiere este probablemente? Aunque no está seguro de qué va a pasar. Ajá, pero ¿por qué no hay certeza? Digamos, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que puede que sí o puede que no. O bueno, digamos, puede que sí o puede que no. Pero desde dónde sabe eso? Digamos, ¿cómo puedo yo evaluar esas cosas? No, no se me ocurre cómo decirlo. ¿Alguien tiene alguna... Sí, Salvador. Puede ser por la conjugación del verbo, porque si estamos seguros de que Juan viene mañana, entonces decimos así, Juan viene mañana. Pero en este caso, con el probablemente, también el verbo nos está diciendo que Juan puede que sí viene o puede que no. Ojo, de eso, esto que apunta Salvador es en realidad importantísimo, ¿no? Efectivamente, digamos, vean la diferencia entre ciertamente Juan vendrá mañana. Quiero creer que todo el mundo observa que esto es algo que sé que va a suceder. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Sí. Y que probablemente Juan venga mañana es algo que creo que puede pasar. Y entonces, efectivamente, lo que apunta Salvador es muy importante porque, digamos, el subjuntivo es la manera de los verbos en las cuales yo no sé si las cosas van a tener lugar en el mundo. Mientras que las formas de indicativo, esas sí tienen, digamos, como más certeza, con todo y que el futuro ya la verdad es que quién sabe qué sea, pero no es futuro, ¿no? También ya es una cosa con menos certeza. Pero bueno, con todo, lo puedo poner incluso en indicativo presente, Juan viene mañana, y entonces sí, ¿no? Esto que sí sé que va a pasar, lo marco como algo que pasa en el mundo, y entonces el modo del verbo va en indicativo, y esto que es algo que no sé qué sucederá, pues lo marco en subjuntivo, ¿no? Porque no tengo certeza absolutamente nada. O sea, esto efectivamente es una demostración más de que aquí, como proponía Marisol, no lo sé, hay como 50-50, y aquí sí hay certeza de lo que va a pasar. De todos modos, eso no responde a la pregunta, ¿cómo lo sé? Digamos, nos estamos metiendo en camisas de 11 varas porque en realidad la cosa es que eso no lo sé por la lengua, lo sé por el mundo. Y justamente esto que digo, grado de certeza que tiene el hablante sobre lo que dice,
pues justamente está relacionado con lo que yo ya sé del mundo, las cosas que suceden en el mundo, las cosas que dice Juan cuando promete que va a venir, pero luego resulta que no viene, pues son elementos que me ayudan a hacer esta evaluación. De tal manera que, o sea, lo pregunto, porque como ya decía Kiara desde un principio, fíjense cómo en estos también está puesto el hablante completamente. Incluso su conocimiento está puesto en relación con lo que puede afirmar del mundo. Y entonces, pues justamente por esto es que esto podemos llamarlo epistémico, porque lo que nos está diciendo es que según el propio conocimiento que tiene el hablante del mundo, puede juzgar el hecho de que Juan va a venir mañana o de la afirmación de Juan de que va a venir mañana como algo que es probable simplemente, y entonces, como decía Marisol, hay posibilidades de que sí, de que no, o algo que puede ser cierto, ¿no? Puede decir ciertamente. Y entonces esto es algo que sí va a suceder. Perdón, Daniela, sí. Bueno, me surgió una duda ahorita que de lo de la probabilidad. Y también cuenta como cuando dices, probablemente no te guste. Ajá. Perdón, Daniela, es que me perdí un poquito. ¿Podrías volver a hacer el comentario? Que sí aplica también cuando dices como, probablemente no te guste, como pues, cuando vas a probar algo. Bueno, cuando alguien más va a probar algo y le dices como, de acuerdo como a tus conocimientos previos sobre esa persona, sacas esa conclusión. Exacto, exacto. Justamente aplica exactamente igual. Es decir, cuando dices probablemente no te guste es porque uno ya tiene como conocimiento de lo que le gusta a la otra persona y entonces, pues no sé, así como además neciamente te traje algo pues, que a mí sí me gustó, pero que no sé si a ti te va a gustar y entonces lo que hago es evaluarlo. Y además no me comprometo, ¿no? Si digo algo como te va a gustar, eso es algo que yo estoy afirmando y me estoy comprometiendo al conocimiento de eso. Si digo probablemente, pues bueno, yo hablante me salgo un poco del juicio, digo que hay probabilidades, pero pues al final es una cosa tuya, ¿no? Y entonces justamente estos elementos nos permiten hacer también esos juegos de significado y de interacción. Colín. Chance está como medio salido, pero cuando dices chance viene mañana, eso también funciona como expresión modal. No está nada salido, Colín. Efectivamente, chance viene mañana. Chance también es uno de estos elementos que nos permiten generar valores modales. Yo, además, creo que ahí habría uno después que poner como que hay dos, chance y viene mañana. Y hay otro que es chance viene mañana. Ahí. Bueno, ya me corrigió mi dedazo la cosa. Y entonces, digamos, lo que dice Colín, o sea, fíjense cómo en este nivel de la oración, estos elementos que están fuera de la oración, también se hacen un montón muy rápido. Es decir, como que se van creando en la propia gramática de la lengua y están muy relacionados con el uso más oral que escrito. Justamente porque pues son, digamos, muy subjetivos. Está ahí puesto el hablante completamente y entonces cuando uno escribe como que pretende pues distanciarse, ¿no? Como ser más objetivo. En parte esa es la idea de la escritura, por lo menos la idea de la escritura en términos muy normativos, ¿no? Y entonces, pues estos ni aparecen, ¿no? Y luego ahí andan uno diciéndole, no digas eso. No, la cosa es que justamente estos son más bien de la lengua mucho más oral, de la lengua viva, se van creando y entonces uno luego le pasa como a Colín, ¿no? Que dice, bueno, a lo mejor esto ni siquiera es un ejemplo del caso porque bueno, no sé, Colin, me voy a meter con lo que quizás tú, te haya llevado a decir que que estabas sacando un poco el tema. No sé si es eso, ¿no? Pero me imagino que puede ser como, y esto que, pues son palabras que uno no escribe, que no lee, que quién sabe qué, además, qué clase de palabras son, parece que funcionan igual. Pues es que sí funcionan igual porque son exactamente eso. Y tenemos más, o sea, tenemos formas como quizás, ¿no? Que este es así pues una muy fuerte también de expresión de posibilidad. Tenemos otros que están relacionados con los deseos del hablante, como ojalá. Y este también tiene unas alternancias bien bonitas como ojalá, ¿no? ¿Ustedes creen que ojalá y es lo mismo?
Pues creo que sí, bueno, en el contexto que lo conocemos es lo mismo. Digamos, creo que sí, digamos, quizás es que yo ya me di una respuesta y quiero que nada más para confirmar que no lo tengo tan mal, ustedes me confirmen y entonces lo estoy intentando forzar. Pero según yo, o sea, sí son lo mismo en la medida en que expresan deseos. Pero según yo, el deseo de ojalá es más neutral que el de ojalá. O sea, como que ojalá el hablante lo desea todavía más que con ojalá. Entonces ahora, o sea, pónganlo en contextos en su cabeza como ojalá venga mañana y ojalá y venga mañana. ¿Y le siguen sonando igual? En realidad no hay respuestas correctas o falsas. Nada más quiero saber qué opinan ustedes. Yo digo que, o sea, suena igual, pero es que sí cambia un poco como el sentimiento que le pones, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ojalá no te pase nada, a ojalá y no te pase nada, como que uno es un poco más como emotiva. ¿Cuál te parece más emotiva, Ceci? Yo siento que el ojalá y, o sea, como que trae un poco más de sentimiento ahí, no sé. Sí, yo tengo la misma impresión que Ceci, ¿no? En realidad, ajá, como dice Colín también en el chat, suena más cercano, ¿no? O sea, como todavía más de verdad deseo porque te aprecio, que no te vaya mal o lo que sea, ¿no? O que llegues con bien, etcétera, etcétera. Y pues sí, también expreso mi deseo, pero como que hay menos emoción, hay menos sentimiento. Todo esto para que vean que efectivamente las emociones y nuestros deseos y etcétera, pues tienen consecuencias gramaticales, ¿no? Crean nuevos elementos como ojalá, que claramente, no, bueno, no sé si claramente, pero para mí no es lo mismo que ojalá. Entonces, bueno, a estas las vamos a llamar, pues, expresiones modales, y en particular son epistémicas, ¿no? Todas las que están aquí afuera de la oración, justamente porque hablan de la posición del hablante respecto de lo que está en la oración, son epistémicas. Y son epistémicas porque están basadas en su propio conocimiento del mundo. Ojalá no es epistémico, pero lo pondríamos también ahí, ¿no? Como para cerrar un mismo grupo de cosas. Y finalmente tendríamos unas que podemos llamar ilocutivas, que estas lo que hacen es especificar cómo se realiza el acto de habla. Y entonces aquí sí estaría cosas como francamente. ¿Por qué? Es decir, son maneras en las que el hablante establece que lo que viene a continuación es algo que tiene que ser considerado bajo estas condiciones, ¿no? Es como, si de verdad, o sea, digamos, pragmáticamente, se espera que la gente no mienta, ¿no? Y de hecho, uno hace alusiones y teorías lingüísticas partiendo del hecho de que en teoría la gente no miente y que mentir es una desviación de lo que la gente está esperando en la interacción comunicativa. Y entonces si alguien espera o cree que uno es mentiroso o lo que sea, pues uno tiene que especificar, ¿no? Que efectivamente lo que está a punto de decir, pues no es mentira, sino que es algo sincero. Y entonces eso lo que hace es hablarnos de las particularidades de todo el evento comunicativo. A ese evento comunicativo justamente lo llamamos acto de habla, ¿no? De estos actos de habla hablaremos al final del semestre, solo vamos teniendo algunas nociones muy generales, ¿no? Y entonces, sobre el acto de habla, pues con estos elementos el hablante dice, sí, a continuación viene tal cosa, para que no haya problema, yo ya te estoy diciendo cómo debes considerarlo tú. En realidad está también interactuando, ¿no? No solo estoy diciendo mi emoción, estoy pidiendo que lo interpretes de una manera en específico. Estos también les podemos luego llamar dialógicos, porque justamente lo que hablan es del diálogo y de la interacción lingüística. Bueno, pues justamente a través de estos, que también son extraoracionales y que califican todo el contenido, pues los encontramos también fuera de la oración y los llamamos ilocutivos justamente porque los actos de habla, uno de los términos que está relacionado con ellos es la de fuerza ilocutiva
o ilocución. Ya vamos a hablar, en el momento en que hablamos de los actos de habla, cómo están compuestos, ¿no? Vamos a tener unas cosas muy rápidas sobre ello. Pero igual, pues nada más para explicar que por eso mismo es que se llaman ilocutivos estos otros significados. Lo que hacemos con estos tres diferentes, es decir, que son extraoracionales, que en general son modificadores modales, y que unos serán de expresión emotiva, otros serán de expresión modal, y otros serán de expresión ilocutiva, ¿no? Para ser consistentes con los nombres. Y entonces con esto lo que observamos es que no todos los adverbios, sobre todo los adverbios, pertenecen a este grupo de elementos, ¿no? No todos los adverbios son complementos, lo que podríamos llamar complementos circunstanciales, y que nosotros vamos a llamar oblicuos. Algunos de ellos, los que están dentro de la oración, y que hablan de manera, lugar, frecuencia, compañía, instrumento, cantidad, causa o finalidad, esos sí son parte de la oración. Y entonces estos van a ser oblicuos. Los adverbios, sobre todo, que hablan de modificación de una expresión emotiva, generalmente colocados antes de la oración, generalmente con una pausa entre este elemento y la oración, pues bueno, estos van a ser modificadores modales y son extraoracionales, no están dentro de la oración. Ni siquiera son oblicuos en este sentido, ¿no? Tienen otras finalidades que son comunicativas, que son intersubjetivas, que están presentes más bien en nuestra interacción cotidiana con la lengua, y que justamente porque construimos nuestras gramáticas sobre ejemplos literarios, hasta todavía hace poco, pues en realidad pues, como que habían pasado medio desapercibidos y poco sistematizados. Ahora sabemos que estos elementos que se encuentran fuera de la oración, lo que hacen es pues expresar la emoción del hablante respecto de una oración, dar la expresión de su conocimiento, del conocimiento de la verdad o de la certeza de esa oración, como en probablemente, quizás, chance y, etcétera, y otros que lo que hacen es especificar cómo se realiza el acto comunicativo, cuáles son los intereses del hablante al hacer un acto comunicativo determinado y cómo debe recibirlos, debe interpretarlos la otra persona. Y entonces también a esos los vamos a llamar digamos, este grupo completo lo vamos a llamar modificadores modales. Sí, Salvador. Bueno, ¿qué pasa cuando están en oraciones coordinadas? Es que, por ejemplo, se me ocurre esta oración de ayer no entregué la tarea y francamente ya no me interesa. ¿Ese francamente es parte de la oración o está fuera de la oración o qué pasa ahí? No, ese estaría también fuera de la oración, pero solo de la segunda, ¿no? Digamos, la primera, ayer no entregué la tarea, espero que no sea sobre la tarea de la clase, ¿verdad? Ayer no entregué la tarea, lo que hace es determinar un estado de cosas, ¿no? O sea, pasó esto, ya, no hay nada más, no hay más información, es más, es una oración transitiva en una polaridad negativa, punto. Y francamente no me importa, ese y de entrada no es una conjunción copulativa, ¿no? O sea, no está uniendo elementos del mismo valor, habría que encontrar su significado a través de la pragmática, es más como una causalidad o una cosa así, ¿no? Pero bueno, a esos después nos metemos. Y entonces eso significa que en realidad no está uniendo dos elementos al mismo nivel sintáctico, que es lo que uno podría esperar con la coordinación, sino que está estableciendo relaciones de otro tipo. Relaciones del tipo que sea que te permiten valorar solo el segundo elemento. Y entonces venir con esta expresión modal, francamente, y luego, ¿qué es lo que francamente cuál es mi valoración sobre lo que es franco? Ah, bueno, pues ya no me importa, ¿no? Y entonces justamente funciona igual, solo que en esta ocasión aparece después de una cosa que parece conjunción copulativa, pero bueno, yo creo que no es, ¿no? Digamos, eso tendríamos después que demostrar. No sé, Salvador, si resuelve la duda esto. Sí, sí quedó más claro, gracias. Ok, estos tres, la expresión emotiva, la expresión modal y la expresión ilocutiva, ¿queda clara? Colín. Bueno, es lo mismo que preguntó Salvador, pero entonces en la ilocutiva quedaría francamente así solito. No, podemos encontrar otros, ¿no? Por ejemplo, sinceramente.
Perdón. sí, pero a lo que me refiero es que no van acompañados ya de más contexto. No, más bien nada más puse la lista, pero en realidad tendrían que estar operando sobre una oración. No, francamente, como decía Salvador, no me importa. Y entonces, esto está actuando sobre esta oración. De tal manera que sabemos que estos, no sé por qué no me deja poner el corchete donde va. Ahí está. Que estos, el no me importa, están evaluados por este elemento, todo esto de acá. Y entonces en realidad tienen que ir acompañados o a veces los podemos recuperar por el contexto, ¿no? Si la proposición y la oración, perdón, han sido lo suficientemente constantes, a lo mejor no lo necesitamos. Pero si no lo han sido, sí los vamos a ocupar y entonces tendríamos esta oración completa. ¿Sí queda claro eso? Colín. Contesto en el chat. Ay. Sí, dice, gracias. Perfecto. Y entonces, perdón, es que estaba viendo el reloj para ver cuánto tiempo tenemos. Y entonces, digamos, tenemos estos elementos extraoracionales y vamos a tener otros, que son los vocativos. ¿Alguien ha escuchado el término vocativo? Sí. Marisol, fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué has escuchado de vocativos? Pues por lo que recuerdo son las palabras que usamos, digamos, como para llamar la atención de alguien que está pues, bien presente en las oraciones imperativas. Sí, sobre todo en las imperativas, aunque no solo, efectivamente, como dice Marisol, gracias, los vocativos son los elementos a los que, pues más bien las personas a las que les llamamos la atención, ¿no? Una manera quizás un poco más técnica de llamar eso, es algo así como sujeto interpelado. Y entonces tenemos oraciones o cosas como Pedro, y esta sí va a ser una imperativa, como decía Marisol. Ven a comer. Y entonces este elemento Pedro de acá también está fuera de la oración. Este no tiene representación al interior, quizás solo en la recuperación del verbo, ¿no? Que porque es imperativa, en este caso, por ejemplo, forzosamente va a ser segunda persona del singular. Y tiene razón Marisol, en general estos van a aparecer con imperativos, de tal manera que pues tampoco los requerimos, ¿no? Al interior, porque la conjugación del verbo ya nos está diciendo que en tanto que es imperativo, está en segunda persona del singular o del plural. Y entonces esto lo que hacen es como poner realidad a quien uno está dando órdenes. Y entonces ya de entre todos los sujetos presentes, supongamos, pues uno va a poder establecer, no a todos ellos, sino a ti. Y bueno, digamos, en vocativos, pues también el español mexicano tiene varios, ¿no? Uno, por ejemplo, el claro vocativo de nuestra variedad es güey, ¿no? Y entonces uno utiliza güey para llamar la atención, bueno, lo utiliza para un montón de cosas. La verdad es que yo sé que ustedes son más bien de traducción, pero si algún día alguien tiene ganas de trabajar algo con güey, se la van a pasar súper divertido, porque además tiene un montón de significados que hay que aprender a determinar, ¿no? Y entonces, y ya saben, además en clases de lingüística se pueden decir estas cosas, todo es ejemplo metalingüístico, ¿no? Entonces no pasa nada. Entonces, digamos, güey, una coma, y entonces lo que sea, ¿no? También ven a comer, pues. Y entonces este güey también se encuentra fuera de la oración. No están dentro de la oración aquí ni Pedro ni güey. Y fíjense que incluso, otra vez, en términos de la manera en que se organiza la oración y la pronunciación, pues aquí hay una cesura. Y entonces uno dice, Pedro, ven a comer. O güey, ven a comer, ¿no? O sea, digamos, uno hace una pausa. Esas pausas también nos están indicando, pues justamente que esto está fuera de lo que le sigue. Digamos que hay una interacción también muy fuerte entre la sintaxis y la manera en que pronunciamos y ordenamos las cosas. Generalmente coinciden con sintagmas o con oraciones o etcétera. De tal manera que también de repente observar que uno hace pausas entre elementos, pues nos está indicando que algún estatus particular tiene, ¿no? Y bueno, y luego ahí tienen justamente a los que hacen prosodia, pues grabando a la gente y luego metiendo las grabaciones
en programas de análisis acústico, porque justamente con eso, pues uno va descubriendo que efectivamente sube la entonación en partes fundamentales de la oración, cierra completamente la pronunciación en partes también que hablan de una unidad, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que, quien quiera que haya sido el genio que inventó la coma, encontró y supo marcar con las comas en la ortografía del español y en general de las lenguas europeas, ¿no? Que son los que desarrollaron estos sistemas. Pero bueno, y entonces estos vocativos también serían extraoracionales. Y entonces esto nos lleva otra vez a decir, no todos los sintagmas adverbiales, no todos los sintagmas prepositivos van a ser oblicuos, van a ser adjuntos. Van a ser solo, lo voy a decir aunque suene ya repetitivo, los que indican manera, lugar, tiempo, frecuencia, compañía, instrumento, cantidad, causa, finalidad, que pueden ser, ya vimos, sintagmas prepositivos, sintagmas adverbiales, sintagmas nominales y oraciones. A estas oraciones pues les vamos a dedicar su parte en el semestre, mientras tanto ya podemos ir descartando estos. Y los que no sean, que no tengan estos significados, sino que más bien expresen la posición del hablante, ya sea respecto de su emotividad, respecto del valor de verdad, o respecto de la manera en que está hablando, o sea, o cómo interpretar ese acto de habla, entonces esos van a estar fuera de la oración, los vamos a llamar modificadores modales. Y los otros que están fuera de la oración van a ser los vocativos. Y básicamente, pues eso serían las funciones que tendríamos que reconocer dentro, todavía con nosotros, con los oblicuos, dentro de la cláusula de la oración simple, y estos elementos empezar a reconocer la dimensión pues interactiva de la lengua, ¿no? En donde pues el hablante es relevante, se posiciona, está ahí presente, y muchas veces también está considerando al interlocutor que tiene al lado, ¿no? Y entonces pues vamos a encontrar estas marcas, probablemente, ciertamente, chance, chance y, ojalá, quizás, ojalá y, disque, ¿no? Disque también es muy bonita, etcétera, 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 ¿no? Todos estos elementos que aparecen casi siempre a la izquierda de la oración y se ve que están haciendo algo con la oración en conjunto, ¿no? Como decía Kiara, expresando la emoción del hablante respecto de eso. Y pues, no sé si hasta acá tengan alguna duda. No. Ah, mire, bueno, Colín tiene digo, claramente no son los 10 minutos que nos quedan, pero que si podemos hacer una clase con puros términos chilangos, o sea, como supongo ponerlos a ver de qué son y cómo se tratan. Puede ser que en alguna clase solo haya ejemplos chilangos. No sé, sería cuestión de ingeniárnoslas. Y bueno, ustedes hablantes chilangos de español, pues bueno, también vayan pensando en oraciones que les pueden interesar, ¿no? Pero sí, podemos hacerlo un día nomás, incluso por ocio, ¿no? Por sacarle la parte divertida a todo esto de aprender sintaxis. Pero bueno, entonces, hasta aquí ninguna duda, con todo lo que hemos visto hasta aquí, ninguna duda. Hasta ahorita parece que no. Perfecto. Bueno, pues entonces, hoy terminamos 10 minutos antes. Vámonos a las clases. Ahora sí, para que no salgan corriendo a las 12:02, pueden tomar una pausa antes de su siguiente clase, y pues nos vemos el jueves. Ahora no va a haber tarea de este tema, pero ya el jueves tenemos que ver si retomamos un poquito el C nada más por necesidades, o lo dejamos y empezamos con lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo decidiré yo en realidad muy autoritariamente durante estos días para la próxima clase, pero bueno, en último caso, que sí veamos el C, ya es la última clase que vamos a ver, pues esta parte de oración simple, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda con este tema, si algo no les ha quedado claro, si algo les está atormentando la vida y no pueden dormir porque la sintaxis está muy difícil, pues por favor vengan con la pregunta, expónganla, externenla, no se queden con ella, y pues bueno, ya con eso daríamos por terminado esta primera parte del semestre. Y ojo, el examen todavía está distante, pero va a ser con lo que vamos a ver hasta aquí, hasta la clase que viene. De tal manera que pues por eso también les estoy diciendo que si tienen dudas, pues es momento de sacarlas, ¿vale?
Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, pues que estén muy bien, nos vemos el jueves, que tengan un buen inicio de semana. Gracias, Hasta luego, profesor. Igualmente, gracias. Hasta luego.